En 1947, en el desierto de Judea, 2 beduinos de la tribu Tamira estaban empeñados en buscar una cabra que se había escapado. Lanzaron una piedra al interior de una cueva situada en la orilla noroccidental del Mar Muerto y, para su sorpresa, oyeron el sonido de artículos de alfarería. Al entrar, encontraron lo que ha resultado ser uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del siglo XX. En el suelo de la caverna, llamada después Caverna 1, y dentro de vasijas cuidadosamente selladas, descubrieron rollos de cuero envueltos en telas de lino. Eran manuscritos hebreos antiguos, hoy conocidos como los rollos del Mar Muerto. Los primeros 7 rollos encontrados se vendieron a 2 anticuarios de Belén. 4 de ellos se revendieron a Atanasio, arzobispo del monasterio de San Marcos en Jerusalén, y los 3 siguientes terminaron en manos del profesor Zukenik, arqueólogo de la Universidad Hebrea de Jerusalén, quien, dándose cuenta de su valor, los compró en 1954. Luego se encontraron más rollos en otras 10 cavernas y se publicaron copias de los rollos, despertando un interés masivo por parte de arqueólogos bíblicos. Numerosas fuentes sostienen la hipótesis de que esa enorme cantidad de documentos conformaba una gran biblioteca de la comunidad de los esenios, que se habían establecido en el desierto cercano al Mar Muerto. Los esenios pertenecían a una rama del judaísmo cuyo grupo más radical se había establecido en Qumran para vivir en comunidad con reglas más estrictas y practicando el ascetismo. Tenían estructura sacerdotal, pero sin templo propio ni sacrificios. Daban importancia fundamental a los baños rituales, enfatizaban el descanso sabático, esperaban al Mesías y daban valor especial a los textos sagrados que llegaron a formar la Biblia hebrea. Los estudiaban y copiaban una y otra vez. Vivieron allí desde mediados del siglo II a.C. hasta el año 68 después de Cristo, cuando ese asentamiento fue destruido por las tropas romanas que avanzaban hacia Jerusalén para ponerle sitio a la ciudad que años más tarde fue destruida. Los habitantes, al verse en peligro, escondieron intencionalmente los rollos en las cuevas para poder recuperarlos después. No hay noticias posteriores sobre la continuación de la existencia de la comunidad de esenios. Desaparecieron de la historia y volvieron a nacer en 1947 a través de este descubrimiento. En Qumran se encontraron más de 200 rollos con 972 copias que contienen textos bíblicos más antiguos del mundo. Todos los libros que componen la actual Biblia hebrea fueron encontrados en esas desoladas 11 cuevas del desierto de Judea, a excepción de los libros de Esther y Nehemías. Antes del hallazgo, las copias más antiguas eran versiones de la Edad Media, como el famoso Código de Alepo. Gracias al descubrimiento de los rollos, se pudo acercar la antigüedad de los testimonios bíblicos en casi 1000 años y comprobar la sorprendente confiabilidad con la que los textos de las Escrituras fueron transmitidos en el tiempo.